Feito, yo sé que tú vas a hacer un evento que comienza mañana hasta el sábado. Por favor, dime de qué se trata. Mañana se desarrolla lo que se conoce como el Common Pitch, donde van a haber distintas empresas, gente que está vinculada al mundo de la innovación y el cambio climático. Exacto. Y vienen dos grandes representantes, uno que es Al Gore, que fue en algún momento candidato presidencial y se aferró... Porque levantó el concepto del calentamiento global. Con su documental, Una incómoda verdad. Que financió él y que de una otra forma lo ayudó a potenciar su carrera presidencial. Y Charlie Alberti, que fue elegido también por Al Gore como uno de los representantes del cambio climático en Latinoamérica a través de su empresa R21. Ellos llegan mañana a Chile a eso de las 4 de la tarde de sus conferencias. Exactamente. Entonces, en estas conferencias se habla respecto a la problemática, o más bien dicho, la urgencia de ocupar nuevos sistemas de energía, como los paneles solares, debido a un término que todavía se sigue ocupando y que nosotros hoy día queremos desenmascararlo de una vez por todas, porque esto no puede seguir, que se llama calentamiento global. Como les decía antes de ir a una pausa, ¿esto es calentamiento global provocado por el hombre o es un normal y natural cambio climático provocado, por ejemplo, por la alineación con el Sol y el centro de la galaxia, como ha ocurrido tantas veces? Quiero partir con esto a través de la voz de un experto, un climatólogo que sabe absolutamente qué ocurre en estas materias y que hila tan fino que llega a opinar lo siguiente. Fíjate que él dice, yo creo en el calentamiento global, atención, pero no creo que el CO2 que emanamos nosotros, que producimos los hombres, sea lo que lo esté causando. Timothy Ball, geógrafo y climatólogo en la Universidad de Winnipeg, en Canadá. Aquí lo dice desde la tribuna de la academia. Exacto. No es un tipo interesado, no es un tipo que tiene negocios, nuevas formas de energía, como por ejemplo los sprays, no tengo por idea. Supuesto, o un político que quiera crear campaña o conciencia y que de alguna manera financia o chipea campañas para los representantes o para los senadores de Estados Unidos. Del tema. Excelente, pero como lo que dice Felipe, entonces la pregunta es, ¿por qué a alguien le interesa que esté instalado este concepto? ¿Quién gana finalmente? Por favor, se podemos ir al siguiente texto, porque en realidad, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué es tan importante instalar el término de calentamiento global? Porque ha prosperado, como dice ahí, la idea de cambio climático. Entonces, el cambio climático se ha transformado en una ideología política, a no dudarlo. Los climatólogos necesitan que hayan problemas, dicen, para poder conseguir presupuesto. Obvio. Tienen interés en crear pánico muchas veces para que se destine dinero a la climatología y además que esto mantiene completamente en grado de escasez a muchos pueblos subdesarrollados, como por ejemplo África, en donde todos los sistemas de aerosoles que ellos les podían dar una mejor calidad de vida, se les prohíbe por echarle la culpa a todo, finalmente todo tiene que ver con el calentamiento global. Yo entiendo lo de los climatólogos y esta teoría de que ellos quieran sembrar el pánico para conseguir más recursos y que sale. Pero también, ¿por qué gente del sector privado va a querer financiar esto, va a comprar este tema y va a seguir este tema y va a estar en esta cruzada? Ahora, efectivamente hay un tema también comercial de instalar esto y que las empresas hagan el famoso RSE, responsabilidad social empresarial, y entrar al negocio, y entrar al negocio de comprar bonos de carbón, lógico, y entrar al negocio de descontar por acá porque pone un árbol. Porque te hace estar con los buenos, claro, y no con los malos. O sea, tú empresario compras esto y cuando te asocias a esto y dices, sí, en realidad hay un calentamiento global y yo como empresario... claro, entonces bueno, eso desde el punto de vista social te beneficia. Social, lógico, por imagen. El calentamiento global, o sea, existe, es algo concreto, que ya sabemos que existe, supuesto, y que va a ser cada vez peor. Claro, aquí la pregunta es entender qué lo provoca y si podemos evitarlo o si tenemos que evitarlo o si tenemos que dejar de hacer eso para evitarlo. Uno de los grandes negocios es el siguiente, por favor. Tiene que ver precisamente con la venta de los bonos de carbono, que es cuánto puede emitir un país. Los bonos de carbono, esto se entiende como el mecanismo internacional de descontaminación, cáchate, para reducir las emisiones del medio ambiente. Esto también crea un sistema de comercio con el que gobiernos, empresas o individuos pueden vender o adquirir cuando tenía excedente de estos bonos para cumplir con el acuerdo de Kioto. China obviamente se ha posicionado como el cuarto oferente de bonos tras China, India y Brasil. Y las transacciones chilenas superan los 170 millones de dólares, ya que nosotros estamos bien con nuestros bonos. Sí, los principales compradores, empresa eléctrica japonesa y atención, el Banco Mundial. Pero mira, el tema aquí en cuestión es el siguiente. De otra manera, si quieres contaminar, te cuesta plata. Te cuesta plata, pero puedes hacerlo. Puedes seguir echando... Exacto, porque si se te acaba un límite de contaminación, otros países que no tienen problemas, pero que tienen bonos a su haber,
tú se lo puedes comprar, como Chile le vende a otros países para que se siga contaminando. Mira la huevada, mira la estupidez, absolutamente. Pero atención, aquí la gran pregunta que comenzamos a hacer al comienzo es el calentamiento global, como le llaman, o en este caso el cambio climático. Lo provocamos nosotros, vale decir, si dejamos de usar autos así o así, algo se va a reducir. Según el gran documental de Global Warming Swindle, que significa la gran estafa del calentamiento global, que explica en porcentaje y en prioridad, hecho por los más grandes climatólogos del mundo, quién contamina más, en qué orden de prioridad. Por favor, pongan mucha atención porque no lo van a creer. Volcanoes produce more CO2 each year than all the factories and cars and planes and other sources of man-made carbon dioxide put together. More still comes from animals and bacteria, which produce about 150 gigatons of CO2 each year, compared to a mere 6.5 gigatons from humans. An even larger source of CO2 is dying vegetation, from falling leaves, for example, in the autumn. But the biggest source of CO2 by far is the oceans. Lo que dice ahí es que nosotros, con nuestros autos, nuestras fábricas, con todo lo que se te ocurra, aerosoles, aportamos menos del 9% de la contaminación que naturalmente se provoca como un ciclo ecológico propio de las condiciones del planeta Tierra. Es irrelevante. Exacto, es irrelevante. Vale decir, nosotros no influimos en nada de nada. O sea, nunca ha sido así y nunca lo será hasta que la población de la Tierra aumentara en 5 veces y ahí claramente ya no habría vida porque no cabemos. No, lo que te iba a decir yo, que en realidad entonces tampoco somos, cuando uno se siente responsable, lo que yo siempre cuento, que los niños hoy día tienen una mentalidad así como de cuidar y todo. Aquí no hay ninguna responsabilidad de nada, ¿no? Aunque fuéramos todos mucho más responsables a uno, preocupados del tema. A lo que uno podría cuidar, María, muy bien, serían como las capas de ozono, la tierra, la basura, el reciclaje. Pero el calentamiento global, como el SIDA, en este concepto metieron algo que no tiene nada que ver y lo sumaron a un fenómeno natural y todo lo provocaron como culpable. De hecho, fíjate que aquí era lo siguiente: se dice que hace más calor, hace más calor. Se dice que va a caer la escoba. ¿Saben qué? En épocas anteriores esto ha ocurrido. Ha hecho antes mucho más calor que el que hace ahora. Y aquí estamos sobreviviendo. Y en una época donde ni siquiera había autos siquiera. Por favor, mira, atención, porque así más o menos funciona antiguamente. Mira, si tú vemos esta gráfica de las temperaturas en el Ártico, solo por ejemplo, entre el año 1880 y el 2000. La temperatura, lo leo directamente de los informes, en los últimos 150 años contemplados hasta el día de hoy, solo ha subido un 0,5 grados Celsius. Medio grado ha subido. Gran parte del aumento de la temperatura fue entre 1905... Mira, escúchame. Pero escúchame esta parte. Entre 1905 y 1940 fue el gran repunte que se mandó el calentamiento global. 1905-1940 no habían fábricas al nivel que hay ahora, no habían automóviles como hay ahora, pero naturalmente el sol tiene su ciclo y la tierra a veces se calienta más de la cuenta. Es natural, es normal. Y en esa época donde, como te digo, no habían autos, no habían computadores ni nada, la gente vivía un calor más atroz que el nuestro. Pero ese gráfico te muestra hasta el año 2000, perdón, porque claro, el año 40, que es el primero, y el año 75 cae, y el año 75 había más fábricas que el 40. Claro. Por lo tanto, no es proporcional a la cantidad. Sube hacia el año 2010, pero no por la cantidad de fábricas ni por la contaminación de uno. Pero está en tendencia alcista. Claro, a no dudar. Pero por un ciclo. Claro, pero después bajó. Pero mira, es que mira el 40 al 75. Es que el ciclo está explicado, Feito, es que no demos vuelta. No demos vuelta porque el ciclo está explicado con lo que te voy a mostrar ahora. Es un ciclo. ¿De qué depende? ¿Por qué aumenta? Porque claramente es súper caprichoso la bajada y la subida. Fíjate que se descubrió el cambio climático en la Tierra tiene que ver simplemente con la pura y lógica, digamos, el sentido común, que es lo siguiente, por favor. Cada vez que había un calentamiento global es simplemente por cuán caliente la actividad solar sea. Por favor, mira, el gráfico es de las tormentas solares.
calza, está prácticamente dibujado encima con los calentamientos globales de la Tierra. Es el mismo. Si es que la Tierra se calienta más, es porque el Sol está en un periodo de tormenta más grande. Esos son 1400 años sumados ahí. 400 años, por favor. Entonces, ¿te das cuenta? Tiene que ver solo con el Sol. O sea, y no hay nada que hacer y no hay nada que alterarse porque ya ha estado tan caliente como hasta ahora en otras épocas y nadie se ha muerto, que no ha pasado nada. Como la economía, tiene un ciclo. Y la suma del Sol que calienta a la misma temperatura, por ejemplo, que se ve ahí, ver más incluido la contaminación y los autos, las fábricas y eso, ¿aportan algo que sea más terrible? Aportan, pero es insignificante, es un 9% del total. 9% según un documental que... Porque aquí, mira, hay que ser bien sinceros, acá hay documentales y corrientes y estudios que presentan muchas personas y al final esto es como el megawatt, el kilowatt, el petróleo y al final uno... Atención, pueden haber otros problemas de contaminación de los cuales hay que hacerse cargo. Claro. Pero aquí el tema del calentamiento global es simplemente un hecho natural que ya ha ocurrido como en 1904. Claro. ¿Te das cuenta? Ahora, aquí viene la gran pregunta, porque aquí, digamos, Gonzalo ha planteado unos cuestionamientos muy, muy legales, que es, por ejemplo, ya, pues entonces, si es que esto no está ocurriendo, ¿por qué los grandes climatólogos pusieron su rúbrica en las Naciones Unidas para decir, por favor, paremos esto, en una gran carta de llamado a atención mundial de que tenemos que hacer algo al respecto? Aquí sigue rondando un interrogante muy racional, digamos, muy lógica, muy con los pies de la tierra, Gonzalo, y que tiene que ver que, a ver, decidámonos. ¿Somos realmente nosotros emanando CO2, los humanos, con nuestras fábricas, nuestros autos, nuestras maquinarias, los causantes de este calentamiento global o no? Miren lo que dice uno, sino el más importante climatólogo de todo el mundo. Atención, por favor, porque esto lo explica todo y esto recuérdelo para siempre. Cuando presenté mi dimisión al IPCC, creí que todo había acabado. Pero al ver el borrador final, me di cuenta de que mi nombre seguía allí, así que pedí que lo borraran. Me dijeron que yo había colaborado y que mi nombre tenía que aparecer, y yo les dije, no he colaborado, porque no han escuchado nada de lo que les he dicho. Al final se montó una buena, pero cuando les amenacé con emprender acciones legales, quitaron mi nombre. Creo que esto pasa mucho. Aquellos especialistas que no están de acuerdo con las conclusiones y dimiten, y yo conozco a unos cuantos, simplemente figuran en la lista de colaboradores y se vuelven parte de estos 2.500 científicos de élite. Cara raja, el que escuchamos ahí es Paul Reiter, profesor de entomología médica, Instituto Pasteur de Francia. Pero atención, él hace una serie de llamados a gente experta en este tema. Y atención, porque esto lo voy a rematar de una forma muy sencilla y categórica. ¿Cuántos de los 5 climatólogos y estudiosos más acérrimos del tema del problema del calentamiento global están de acuerdo con esta teoría? ¿Saben cuántos de los 5? ¿Cuánto? Ni uno. ¿Cómo? Ninguno de los 5 más importantes, personas que saben más respecto de este tema, creen que hay un calentamiento global producto de nuestra culpa y de nuestras fábricas. O sea, proceso natural, usted que desea que pase, esto ya ha pasado antes, volverá a ocurrir y simplemente es la tierra, la Pachamama, como quiera llamarle, en un ciclo. Y hay que cuidarla. Pero de culpa nuestra, usted haga lo posible, pero esto no tiene nada que ver. Así que un negociado.